¿Qué tal? Si recuerdas, hicimos un compromiso para empezar a crear videos donde haya una interacción de conocimientos, una empatía con esto que es el Código Nacional, con este nuevo sistema de justicia penal. El día de hoy me voy a enfocar a cuestiones que parecen muy evidentes, muy prácticas, pero que requieren de un análisis. Me estoy refiriendo a los principios del sistema de justicia penal. No te voy a explicar, porque tú lo conoces, los principios de publicidad, contradicción, continuidad, mediación. Tú los conoces, sabes a qué se refieren. No, me voy a enfocar a una cuestión más profunda. Si analizas el artículo 5 al 9, efectivamente vienen estos principios. Ahí vienen diseñados. Sin embargo, si tú analizas el artículo 10 y el 11, se refiere a otra cuestión importante, que son principios de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes. ¿Qué tiene esto de novedoso? Pues bien, si revisas el título segundo de este Código Nacional dentro del libro primero y del título primero, nos habla de principios y derechos en el procedimiento. Si analizas entonces, aquí hay una palabra clave que quiero que nos quede bien, muy fija en la mente. Es la palabra proceso, pero también la palabra procedimiento. Es decir, voy a dar un enfoque respecto a esta explicación de lo que es la palabra proceso y procedimiento dentro de los principios rectores. Como ya te dije, si analizamos el artículo 5 al 9, nos habla de principios rectores, los 5 que ya te expuse. Sin embargo, si tú revisas el 10 y el 11, te habla de procedimiento, de principios del procedimiento, que se refiere exclusivamente a la igualdad entre las partes y ante la ley. Pero no para todo. Si analizas el artículo 12 al 14 del Código Nacional, entonces vamos a encontrar otros principios adicionales. No son principios rectores porque no vienen contemplados en el artículo 20 de la Constitución, pero no por eso dejan de ser más o menos importantes. Muestra de ello es que el artículo 13 del Código Nacional te habla del principio de presunción de inocencia. Menos importante que la publicidad, yo considero que no. Pero entonces tenemos que hacer un enfoque diferenciado entre un principio rector y un principio procesal. Pero ¿por qué hago esta cuestión de un análisis donde parece que se refiere simple y llanamente a principios? Por lo siguiente, el artículo 4 del Código Nacional te habla que el proceso penal será acusatorio oral y en este se van a observar distintos principios. Pues bien, el proceso. Tenemos entonces que abocarnos ahora al contenido del artículo 211 del propio Código Nacional, donde inicia el proceso. Si revisas el último párrafo de este artículo, te dice que el proceso penal inicia con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme. Es decir, estos 5 principios rectores se tienen que advertir dentro del proceso. Y si el proceso inicia con la audiencia inicial, debemos entonces entender que dentro de la etapa de investigación inicial no existe la manera, el equilibrio o el instrumento para hacerlo valer en esa etapa procesal. Sería absurdo decirle como defensor al Ministerio Público que respete el principio de publicidad, contradicción, continuidad en una serie de actos de investigación en donde él evidentemente está actuando como una autoridad. Por eso es claro, categórico y contundente el artículo 4 cuando nos habla de este proceso penal. Es acusatorio y oral y tienes que observar estos principios. Ahora, es importante entonces, para ver la diferencia, analizar el artículo 10. El artículo 10 del propio Código Nacional me dice una cosa muy interesante. Dice, todas las personas que intervengan en el procedimiento penal. Entonces aquí nos está dando la otra palabra clave, que es procedimiento. Todas las personas que intervienen en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para defender la defensa o para formular la acusación. En tales condiciones, entonces, aquí me está refiriendo al procedimiento.
cuando inicia el procedimiento, me remito otra vez entonces al artículo 211 de este propio código, porque nos da las 3 etapas. Tú ya las conoces y solamente te las refiero rápidamente. Etapa de investigación, la cual se subdivide en inicial y complementaria. La etapa intermedia, que consta de una fase escrita y una fase oral, y la de juicio. Pues entonces, este principio de igualdad se tiene que respetar desde la etapa de investigación inicial, porque así es, lo establece el propio artículo 10 de este Código Nacional. Ahora, analicemos rápidamente el artículo 12 al 14. Si vemos, nos habla del principio de juicio previo y debido proceso, de presunción de inocencia y el principio de prohibición de doble enjuiciamiento, que no es otra cosa más que el principio del non bis in idem. Si adviertes, estos principios tienen que ver exclusivamente con el imputado. Esto es importante porque no transgrede, no riñe con el principio de igualdad que tiene que ver con la víctima, sino que son diseñados exclusivamente con el imputado y no con la víctima. Pero no menos importantes en este marco de igualdad que se maneja en este ejercicio del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, en resumidas cuentas, los principios, tenemos principios rectores, tenemos principios procesales y también tenemos derechos. Si advertimos, el artículo 15 y posteriores nos habla de los derechos en el procedimiento. Muestra de ello tenemos el derecho a la intimidad, a la privacidad, a una justicia pronta, y esto también entonces está englobando a esta dualidad de sujetos y partes en el procedimiento. Me refiero a la víctima y al imputado, porque la justicia pronta tiene que ser para el imputado y para la víctima. La garantía de ser informado tiene que ver con los dos. Entonces, hacemos otra clasificación. Los principios rectores para las partes, sujeto, víctima y el imputado. Los principios procesales, que están diseñados para el imputado, y los derechos dentro del procedimiento, que también, insisto, engloban la etapa de investigación inicial. Creo que es importante entonces acotar solamente que estas palabras de proceso y procedimiento cobran vital importancia para poder hacer valer un derecho en el momento procesal oportuno. Espero que esta información te sea de utilidad y te espero en las redes sociales para que continúes viendo mis videos o estas grabaciones que puedan ayudar en todo caso a este nuevo ejercicio. Muchas gracias.